A ver, ¿te imaginas edificios que se diseñan prácticamente solos? Que se ajustan al clima, lo que necesitamos y así en tiempo real. Ujú. O ciudades, ¿no? Que optimizan el tráfico, la energía, casi sin que nos demos cuenta. Sí, sí, suena a futuro, pero la verdad es que ya está empezando a suceder. No es ciencia ficción. Justo eso. Exactamente. La inteligencia artificial, pues está metiéndose de lleno y provocando una transformación, chance silenciosa, pero súper radical en cómo vemos, cómo construimos y cómo vivimos en nuestros espacios. Es como una fuerza que está redibujando todo, ¿no? Arquitectura, urbanismo, la gestión misma de los edificios. Totalmente. Y está redefiniendo las reglas del juego. Y bueno, de eso justo queríamos platicar hoy. De cómo esta tecnología ya está, digamos, moldeando edificios y ciudades, pues más inteligentes, más sostenibles. ¿Y qué significa eso para nosotros ahora ya? Claro. Podríamos empezar por el diseño, ¿no? Aunque chance ya no es tanto el tablero de dibujo. Definitivamente ya no. O no solo eso. Fíjate, hay herramientas como Architectures, por ejemplo, que están agarrando mucha fuerza. Ajá. Y pueden generar diseños completos, de viviendas, de oficinas, en minutos. Minutos, órale. Sí, sí, minutos. Y se ajustan a todo. Normativas locales, la topografía del terreno, parámetros súper específicos que tú le des como, no sé si quieres corredor central o núcleos separados, ajustar la huella, las dimensiones mínimas. Híjole, es que generar cientos de opciones viables en minutos, eso cambia por completo el panorama para un arquitecto, ¿no? Cambia todo. Y justo por ahí va el concepto de Arquinanciedes que mencionabas. El arquitecto ya no es solo el que dibuja. Claro. Se vuelve más bien como un socio estratégico de la IA, un curador de opciones. Entiendo. O sea, la IA propone y el humano refina, elige, contextualiza. Exacto. Y no solo acelera, también puede potenciar la creatividad. Piensa en el diseño generativo. Ujú. La IA te puede proponer formas, soluciones estructurales que chancen ni se te habían ocurrido. O el diseño paramétrico que ajusta todo según las reglas que le das. Y herramientas como DALL-E 2, Midjourney, ¿también entran aquí? Claro, ayudan muchísimo a visualizar esos conceptos, a explorar formas complejas muy rápido y siempre buscando optimizar. Optimizar estructuras, uso de materiales, pensando en la sostenibilidad. Y esto no se queda solo en el edificio individual, ¿verdad? Me imagino que escala. Escala totalmente. Impacta en cómo planeamos la ciudad entera. ¿Cómo? Pues la IA puede analizar cantidades enormes de datos, demográficos, de tráfico, climáticos, de uso de suelo. Uf, muchísima información. Muchísima. Y con eso ayuda a optimizar dónde poner los servicios, la infraestructura, cómo mejorar la movilidad, incluso ya pensando en los vehículos autónomos del futuro. Creando ciudades más resilientes, dices. Más resilientes, más eficientes y, ojalá, más centradas en las personas. Hay ejemplos ya concretos, como la alianza esta de Gómez Platero, una firma de arquitectura grande, con Microsoft. Ujú. Están usando IA para darle más valor a los proyectos inmobiliarios, con diseños súper ajustados al contexto, más eficientes. Ok, entonces tenemos diseños más rápidos, optimizados, contextualizados. Pero, a ver, ¿y el edificio ya construido? El día a día. ¿Cómo entra la IA ahí? Ahí es donde hablamos de los edificios que piensan. Y una de las aplicaciones más importantes es la gestión de la energía. Fundamental, ¿no? Con lo que consumen los edificios. Muchísimo. Se habla de que son responsables de casi el 30% del consumo final de energía global y un porcentaje similar de emisiones de carbono. Es una barbaridad. Wow. Entonces, optimizar eso es vital. La IA, usando sensores por todos lados, de temperatura, de ocupación, de niveles de CO2, puede controlar los sistemas de climatización, el famoso HVUC. Calefacción, ventilación, aire acondicionado. Exacto, pero con una precisión que los sistemas tradicionales no alcanzan. Ajusta en tiempo real, aprende patrones de uso. Y eso se traduce en ahorros reales. Ahorros muy significativos. Hay soluciones como las de Entolabs, por ejemplo, que ya son un referente en esto. Usan IA para detectar dónde se está desperdiciando energía, para optimizar cómo funciona el HVUC, para evaluar constantemente qué tan eficiente es el edificio. Además del ahorro, mencionabas algo del mantenimiento. Nos olvidamos de que se descomponga el elevador en el peor momento. Bueno,
Ojalá fuera tan fácil, pero sí nos acercamos mucho más a eso. Es la idea del mantenimiento predictivo. ¿Cómo funciona? La IA analiza datos de sensores que están en los equipos críticos. Vibraciones en los ascensores, temperaturas en maquinaria, patrones de uso. Entiendo. Y con eso puede predecir cuándo es probable que un equipo falle, antes de que falle. Órale. Entonces permite hacer el mantenimiento justo cuando se necesita, de forma proactiva. Evitas paradas inesperadas, que son costosísimas, y alargas la vida útil de los equipos. Todavía está en desarrollo, pero avanza muy rápido. ¿Y para la gente que usa el edificio, qué mejora? Pues una experiencia más a la medida, más cómoda. Sistemas que ajustan la iluminación o la temperatura según quién esté en la sala o las preferencias que hayas marcado. O asistentes virtuales integrados en el edificio para pedir información, reservar una sala. Busca más confort y que el espacio se use mejor. Exactamente. Bueno, y ahora vayamos a la obra, a la construcción misma. ¿Cómo está cambiando la IA el proceso de levantar un edificio? Ahí también la transformación es muy tangible. Ya no es solo pensar en un robot poniendo ladrillos, que también. Ajá. Es más bien como una coreografía tecnológica bien orquestada. Tienes robots y drones controlados por IA que hacen tareas repetitivas, pesadas o hasta peligrosas. ¿Cómo qué? Pues desde inspecciones de la estructura con una precisión milimétrica, usando drones, hasta la colocación de ciertos componentes prefabricados. Mejora la eficiencia y, sobre todo, la seguridad en la obra. Y la impresión 3D, se habla mucho de eso. También, y potenciada por IA, es aún más interesante. Permite crear formas muy complejas, estructuras personalizadas mucho más rápido y, algo importante, generando menos residuos de material. Suena bien. Y algo clave que une todo esto son los gemelos digitales. ¿Gemelos digitales? Sí, son modelos virtuales súper detallados del edificio que se actualizan en tiempo real con datos de la obra. Sensores, drones, avances, todo va al modelo. ¿Y para qué sirven? Para monitorear el progreso al detalle, para simular escenarios, qué pasa si cambiamos esto, para detectar problemas antes de que se hagan grandes y hasta para planificar el mantenimiento futuro desde el día 1 de la construcción. Es la integración de todo. Todo esto suena increíblemente eficiente, la verdad. Lo que nos lleva, creo, a la pregunta que seguro muchos se hacen. Ajá. ¿La IA va a terminar reemplazando a los arquitectos, a los diseñadores? ¿Nos quedamos sin chamba? Es el gran debate, ¿no? Reemplazo o potenciación. La verdad es que hay preocupación, se ve en foros, en discusiones, Claro. pero la visión que está ganando más terreno y que comparten figuras como los de Arcmanes o gente como Fuencarmona es que la IA más bien amplifica el talento humano, no lo sustituye. Amplifica como, o sea, liberando tiempo. Exacto. Libera al profesional de las tareas más mecánicas, más repetitivas, las que consumen horas y horas de trabajo a veces tedioso. Para que pueda enfocarse En lo que la máquina, al menos por ahora, no puede hacer tan bien. La visión estratégica del proyecto, la empatía real con el cliente, con el usuario final, entender sus necesidades profundas, Ajá. la toma de decisiones complejas, donde entran factores éticos, sociales, culturales, que no son solo datos fríos. Y la interacción humana, claro, el trato con el cliente, con los equipos, eso sigue siendo fundamental. Es como la analogía esa del ajedrez centauro de Kasparov, ¿no? Que decía que un humano con una buena máquina le ganaba a la mejor máquina sola. Justo esa es la idea. La colaboración humano-máquina puede ser mucho más poderosa que cualquiera por separado. El arquitecto se convierte más en un director de orquesta, en un estratega que sabe usar esta herramienta tan potente que es la IA. Pero implica un cambio de rol, un cambio de mentalidad fuerte. Definitivamente. Requiere adaptarse, aprender nuevas habilidades, entender cómo funciona esta tecnología para sacarle el jugo. No es opcional, yo creo. La adaptación es la clave, entonces. Sin duda. Y el potencial para mejorar radicalmente cómo diseñamos, cómo construimos y cómo vivimos en nuestros entornos es inmenso. Hay que aprovecharlo. Entonces, si recapitulamos muy rápido, la inteligencia artificial está ya, ahora mismo, redibujando el mapa de cómo creamos y usamos nuestro entorno construido. Desde el primer boceto. Exacto, pasando por la construcción, con robots y gemelos digitales. Lo importante es que este cambio no es algo que va a pasar en 50 años.
ya está aquí. Ya está influyendo en cómo se van a diseñar y cómo van a funcionar los lugares donde vivimos y trabajamos. Así que la pregunta real no es si nos vamos a adaptar. No, la pregunta es cómo vamos a elegir adaptarnos, cómo vamos a integrar esto. Y eso nos deja pensando, digo, si la IA puede llegar a diseñar la estructura perfecta según los datos, optimizando cada variable medible, ¿qué va a definir entonces el alma de un edificio? El corazón de una ciudad. ¿Dónde va a quedar esa esencia humana en estos entornos que construiremos cada vez más con inteligencia artificial? Buena pregunta para reflexionar, ¿no?